Muy buenos días. Vamos a hacer la clase número 3 sobre la búsqueda de base de datos en esta para el curso de metodología y la investigación. ¿Ya? Vamos a utilizar algunas ayudas pertinentes para poder lograr obtener una base de datos sustentable en nuestra investigación. Bien, Aristóteles decía, todos los seres vivos tienen algún tipo de conocimiento de acuerdo con las funciones propias de cada uno de ellos. La experiencia, el contacto con la realidad es el punto de partida de todo conocimiento. Lo que está diciendo Aristóteles es que el conocimiento requiere de una parte palpable, no solamente es teorizar, sino también la parte práctica, como vemos en un tema de investigación, ¿no? Las salidas a campo, el trabajo en laboratorio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? En el tema de redacción científica, jóvenes, siempre tenemos que buscar tres cosas, ¿no? La precisión, que es usar las palabras adecuadas de lo que se quiere decir o de lo que se quiere describir. Perdón. La claridad, que es usar un lenguaje sencillo, pero no dejando de ser objetivo, ¿no? Tiene que haber lógica en lo que nosotros vamos a describir. Y la brevedad. Evitar las redundancias, las ambigüedades, ¿no? El menor número de palabras, pero sin perder, ¿no?, la noción general de lo que se quiere describir. Bien, en todo proceso de investigación, jóvenes, nosotros, realmente la investigación lo que quiere es resolver un problema. Un avance que llegó hasta cierto punto y luego se quiere avanzar más, eso es válido. Generalmente nosotros no somos los primeros en estudiar una determinada área. Ya ha habido investigadores que previamente no han hecho investigaciones y han avanzado hasta cierto punto. Nosotros podemos coger hasta dónde llegaron y tratar de ir más allá y resolver, ¿no?, el problema, tratando de darles respuestas científicas. ¿Ok? Para eso siempre nos vamos a acompañar de las referencias bibliográficas, lo que hemos visto en la clase pasada, las fuentes primarias, secundarias, terciarias, que nos van a servir a nosotros para poder armar, ¿no?, un tema de investigación. ¿Ok? La investigación científica son operaciones lógicas. ¿Ya? La lógica que vimos en el colegio en un momento, la inducción, la deducción, se aplica a un tema de metodología de investigación. Vamos a aplicar nosotros técnicas, instrumentos para resolver y dar soluciones y responder esas preguntas que todavía no se han respondido. ¿Ya? Vamos a formular hipótesis, es decir, nosotros vamos a ver si posibles respuestas. ¿Ya? Eso es una hipótesis, son posibles respuestas. ¿Ok? Nuestra investigación tiene que ser ordenada o sistemática, eso es importante. Nadie hace investigación si no toma los datos adecuadamente en el momento, los guarda, los analiza. Debemos ser muy sistemáticos. ¿Ya? Y bueno, nosotros vamos a reunir toda esa información y finalmente lo vamos a llevar a una parte experimental para lograr obtener, ¿no?, resultados que nos den respuestas a esas hipótesis. Por eso vamos a descartar hipótesis y nos quedamos con las que son valederas, ¿no? Bien, la universidad, siempre lo digo, es quizás la única entidad que genera conocimiento. Está hecho exclusivamente para eso, la universidad, para generar conocimiento, ponerlo a prueba, verificar su validez. ¿Ya? Eso es realmente el tema del conocimiento. Y más si es un conocimiento científico, porque tiene que tener o ajustarse, ¿no?, al método científico. Ya conocemos nosotros el método que empieza desde la observación, ¿no?, planteamiento de hipótesis, propuestas a nivel de un
de una prueba metodológica y finalmente pues obtenemos resultados, lo discutimos, lo concluimos, ¿no? Finalmente. Bien. Probablemente lo nuestro empiece siendo una premisa, pero puede acabar convirtiéndose en una proposición universal o ley. Ya ha pasado. Los científicos empezaron teorizando y después acabaron teniendo realmente proposiciones universales o leyes. ¿Ya? Bien, nosotros nos vamos a someter nuestro conocimiento a leyes, conceptos, definiciones. Para eso estamos haciendo una revisión bibliográfica, ¿no? Un promedio es de 30 referencias bibliográficas, hablando de artículos científicos, de tesis, ¿no? De capítulos de libro, etcétera. Esas son las fuentes primarias. Pero también no descartamos que hay otra fuente, pero hay que buscar siempre la validez, ¿ya? La ciencia se se autorregula. Si algo está errado y se dan cuenta con el tiempo, simplemente se reemplaza, ¿no? esa, esa ley o esa proposición por otra que realmente le competa y sea más valedera. ¿Ya? Para eso nosotros hacemos una búsqueda bibliográfica, como estamos haciendo acá, lo más, lo más ceñida posible a un tema objetivo. ¿Ya? El método científico, como le hablé, observamos un fenómeno, un problema, nos conjeturamos qué es lo que está pasando de este problema, planteamos una hipótesis o varias hipótesis que son posibles explicaciones, lo sometemos a experimentación, obtenemos resultados, lo discutimos y finalmente concluimos. ¿Ya? Es un proceso. Esto de acá es lo universalmente aceptado aplicando el método científico para resolver un problema. Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? Vamos a plantear, es sistemático, concentrado, es lógico, claro, inducción, deducción, es objetivo. Acá no vale el tema de subjetividad. Acá todo tiene que ser subjetivo. O es verdadero o es falso, no hay otro. Y utilizamos técnicas. Técnicas estadísticas, técnicas de muestreo, de trabajo en campo, técnicas utilizadas en laboratorio que ya están probadas, ¿no? Eso es lo que nosotros utilizamos siempre para hacer un tema de investigación ¿no? Lo más certero posible. ¿Ok? Ahí tenemos nosotros pues el proceso de investigación, ¿no? Siempre haciéndonos las preguntas, ¿qué vamos a investigar? ¿Cuál es el sentido de esta investigación? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿No? Es importante saber cómo lo vamos a hacer porque a veces pueden haber investigaciones muy nobles, pero tan amplias o con objetivos que probablemente nosotros no lleguemos. Porque tenemos el tema de tiempo en contra, no podemos dedicarle muchos años a un tema de investigación, a menos que tú seas un especialista. Y lo otro es el tema económico también, que vamos a ver que un tema de investigación también está sujeto a un tema económico, compra de activos, equipos, análisis laboratorio, pruebas en campo, etcétera, ¿no? Nuestra investigación tiene varios niveles. La más simple es la exploratoria, ¿no? Aquella que solamente buscamos obtener conocimiento para formular probablemente algunas hipótesis y no vamos más allá. No lo sometemos a un tema de metodología de experimentación. Simplemente no conjeturamos. La otra es la descriptiva, donde nosotros solamente vemos el tema y lo describimos tal cual como es, ¿no? Sin buscarlo relacionarlo. Si es una variable, no buscamos su relación con otra variable, simplemente la describimos. ¿Qué es, dónde es, cómo ocurre o cuándo ocurre? ¿No? Nada más respondemos esas preguntas precisas. Esa es una investigación descriptiva. Una investigación explicativa
es cuando ya nosotros estamos buscando el porqué de este fenómeno, de este problema, ¿no? ¿Qué lo causa? ¿No? ¿Por qué se da? En fin, eso es una investigación explicativa. Una correlacional que llevamos entrando a donde nosotros siempre trabajamos es cuando tienes ya variables identificadas. Generalmente una variable independiente, una dependiente, o en otras palabras, causa y efecto, ¿no? Yo tengo una variable que es la causa y una variable que es efecto de la misma. Y nosotros buscamos la relación, que es decir, tiene una relación directa, positiva, tiene una relación inversa o negativa, ¿no? Entonces nosotros, esa es nuestra investigación correlacional. Y la experimental, que es donde estamos nosotros mayormente, es el tema de buscar validar nuestras hipótesis mediante un experimento, sea en campo o sea en laboratorio, para obtener datos que finalmente vamos a analizar y nos verifiquen que las hipótesis planteadas son verdades, verdaderas o son falsas, ¿no? Porque también puede pasar eso. También tú puedes verificar algo que no sea verdad, eso también es un aporte, ¿eh? Ojo. ¿No? Una de las que generalmente vemos es el tema de la búsqueda de las causas y el efecto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un patógeno me puede provocar una enfermedad. Un patógeno, ¿no? Es la causa y la enfermedad es el efecto, ¿no? Por ejemplo acá, el X es la causa del Y, y hay que tener cuidado acá, porque a veces las variables dependientes e independientes las sueles colocar a veces al revés, ¿ya? Para eso nosotros buscamos bibliografía o conversamos con los entendidos en un determinado tema para poder dilucidar meramente quién fue primero, ¿no? Tal variable o la otra variable. Bien, entonces establecemos nosotros asociaciones entre estas variables y eso es importante porque generalmente en un título de investigación deben ir las variables, de tal forma que el que lo lee ya sabe de qué se trata el trabajo, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, miren, la mortalidad infantil. Si nosotros vemos, pues hay muchos factores para el tema de la mortalidad. Podrían ser factores ambientales como la guerra del clima, factores socioeconómicos o de seguridad alimentaria, ¿no? Acceso al cuidado por la salud, en fin, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que se ha probado de todo esto, estas variables que pueden ser distractorias o pesan poco, es el bajo peso al nacer, ¿no? Por un tema nutricional o de malnutrición en las mujeres embarazadas, estaría incrementando la mortalidad infantil. Las demás son variables probablemente secundarias, pero la variable causal viene a ser a esta, ¿no? Viene a ser esta. Entonces nosotros, identificando las variables dependientes, la variable independiente, la causa y el efecto, nosotros ya podemos tener enmarcado un tema de investigación mucho más claro. Acá tenemos pues, ¿no? Miren ustedes, esta es la variable dependiente, la mortalidad infantil, ¿no? Es producida por el bajo peso al nacer, ¿no? Que detrás del bajo peso al nacer hay otros componentes, pero nosotros nos quedamos acá. En las variables X e Y ya hay una relación directa y fuerte. Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? El tema de plantear el problema, poner hipótesis, posibles causas. Utilizamos un diseño de investigación, lo medimos, muestreamos y hacemos un análisis estadístico finalmente. Muchas de las investigaciones acaban en un análisis estadístico para darle validez a lo que nosotros estamos estudiando. Cuando vamos a desarrollar un tema de investigación, una tesis también es un tema de investigación. Ustedes van a tener que desarrollar un trabajo de investigación, en este caso una tesis, para que les den el título, ¿no? Y sabemos que la investigación resuelve un problema. Debemos nosotros resolver un problema. ¿De qué forma y cómo? Es una buena pregunta, ¿no? Pero nosotros debemos resolver el problema, ¿no?
con nuestra investigación. Vamos a darle vuelta a las cosas, bastantes ideas a investigar, ¿no? Lo vamos a teorizar y vamos a plantear realmente de qué se trata este problema. Hay que identificar primero el problema a resolverse, ¿no? Acá la formulación del problema debe ser directa, sin ambigüedades, ¿no? Cuando se trata de una investigación debe expresar una relación entre variables, ¿sí? Cuantitativo, sí. Las variables planteadas en el estudio deben posibilitar una prueba empírica, un método para probarlo. Debe ser factible, debe tener una dimensión también en el tiempo y el espacio, en dónde y cuándo. No confundir el problema con el objetivo del estudio, que eso es otra cosa, por si acaso. Y generalmente nosotros formulamos interrogantes y con posibles respuestas. Vamos a ir probablemente haciendo una búsqueda de información para enmarcar este problema, ¿no? Encontramos las variables y ya hemos visto que nos facilita el trabajo y lo identificamos y lo sometemos a prueba, ¿no? Siempre respondiendo estas 4 preguntas: ¿qué?, el cómo, el dónde y el cuándo, ¿ya? Para una formulación de problema tiene que haber un tema de identificación, un tema de delimitación y un tema de definición, ¿ya? Definición, que nosotros lo vamos a ir, ¿no?, enrolando y parametrándolo a medida que nosotros obtenemos más información. Errores que se cometen para plantear un problema de investigación cuando el problema es muy amplio. A veces queremos nosotros resolver todos los problemas del mundo. No, tenemos que parametrarlo, ¿ya? El otro es cuando ya alguien se nos adelantó y lo resolvió. Ahí ya no hay novedad, ya no tienes que hacer investigación, tienes que buscar otro tipo de problema a resolverse. No debe haber confusión ni ambigüedades, ¿no? Otro tema es que, bueno, como estudiantes o como futuros investigadores hay que tener cuidado el tema de contar con los recursos para poder avanzar en la investigación. Y generalmente nosotros no dominamos el tema. Generalmente un tema de investigación nos puede interesar, pero no lo dominamos. Así que recurrimos a otros investigadores más antiguos que tienen conocimiento, ¿no? Y nos ayuden, ¿no? Vamos a redactar un planteamiento, establecemos premisas, posibles explicaciones, seleccionamos, clasificamos y utilizamos citas de las referencias bibliográficas que nosotros tenemos. Cada párrafo debe estar acompañado de su respectiva cita y debemos tener orden, claridad, precisión y fluidez. ¿Ya? Un texto no solamente es un copy-pega de cosas, sino tiene que haber fluidez, tiene que haber una lógica, ¿no? Acá tenemos el objetivo de la investigación. Si resolvemos esas 4 preguntas que les he mencionado, el qué, cómo, cuándo y dónde, bien. Y vamos a justificar también la importancia y el por qué hacemos esta investigación. Eso es importante, ¿eh? ¿Cuáles son las brechas de conocimiento? Describir de qué modo los resultados de la investigación servirían para cambiar la realidad del estudio. Describir la razón de utilizar la metodología planteada, etcétera, ¿no? Vamos a ver antecedentes que se acompañan con previos autores que han trabajado en el tema. Eso también hay que enmarcarlo bien. Ahí vamos a justificar la importancia de la investigación en los antecedentes, ¿no? ¿Por qué sirve esta investigación? ¿Qué proyección social se da? ¿Qué aportes se dan? ¿Será beneficioso o no? Todo eso lo debemos enmarcar. ¿Ya, jóvenes? La justificación. Por favor, me dan unos... Bien. El otro es el tema de los antecedentes. Eso está en función de las revisiones bibliográficas que ustedes vayan haciendo. Hay bastante información. Hemos visto ahorita en el aplicativo el Mesh y todo, que uno puede tener
miles de artículos relacionados al tema. Hay que tapizarlos para quedarnos con los más importantes, ¿ya? No olvidemos siempre cuánto tiempo me va a tomar este estudio, los recursos, sobre todo económicos, que voy a disponer, ¿no? Y el contexto en que se está desarrollando. Ustedes son de tema animal, así que hay que circunscribir eso, ¿no? Otro aspecto importante también cuando hacemos un tema de antecedentes es colocar las limitaciones. Generalmente ponemos las cosas positivas, pero las cosas negativas no las nombramos. Hay que ser bastante honesto y decir, bueno, tal proyecto, tal tema de investigación tiene estas limitaciones, ¿ya? Eso no le quita al trabajo, para nada, ¿ya? No olvidemos que la universidad utiliza Vancouver y el Vancouver está con números, no hay autor y año como hay en el sistema APA, sino son números en el orden que van apareciendo los mismos, ¿no? Autor 1, autor 2, etc. Acá les doy yo alguna información adicional, ¿no? Y hay incluso un generador de citas en Vancouver, ¿ya? Esa información les va a servir para que ustedes vayan conociendo el tema que se utiliza en la universidad, ¿no? Algunos videos complementarios, como siempre les doy, por favor siempre vean los videos que les va a servir, ¿ya? Bien, vamos a hacer una proyección de un video para que más o menos tengan la idea mientras está llegando más alumnos. Hola, bienvenidos a este emocionante tutorial sobre cómo llevar a cabo una búsqueda sistemática y avanzada en dos de las bases de datos de investigación más poderosas del mundo, PubMed y Scopus. Hoy vamos a aprender cómo utilizar la IA para optimizar en nuestras investigaciones. Si usted es estudiante, investigador o profesional de la salud, la ciencia o cualquier campo de la investigación, esta guía le ayudará a sacar el máximo provecho de la inteligencia artificial en sus búsquedas. En el mundo de la investigación, la clave para encontrar información valiosa y relevante comienza con una pregunta sólida. Pero, ¿cómo podemos convertir esta pregunta en una búsqueda efectiva en estas bases de datos, particularmente Scopus y PubMed, mediante la utilización de inteligencia artificial? En este video guiaremos paso a paso, desde la formulación de la pregunta hasta la obtención de resultados precisos y útiles en estas dos bases de datos. Además, vamos a aprovechar el poder de la inteligencia artificial a través de los chatbots y páginas basadas en IA para realizar búsquedas específicas y aplicar la estrategia de búsqueda en bola de nieve. Además, exploraremos herramientas basadas en IA que nos permitirán ampliar horizontes de investigación mediante la estrategia de búsqueda en bola de nieve, descubriendo otros artículos y recursos que tal vez no hubiéramos identificado en las búsquedas avanzadas. A continuación, iniciaremos apoyándonos de una página de internet, tomando un ejemplo de una pregunta de investigación. Esta página nos muestra varios ejemplos de cómo emplear la estrategia PICO para una pregunta de investigación. Nuestra pregunta a tomar como ejemplo va a ser: en hombres, el someterse a una vasectomía incrementa el riesgo de cáncer testicular en el futuro. La podemos traducir también al español. Antes de entrar en materia, importante recordar que el acrónimo PICO significa varias cosas. La P hace alusión a la población, al problema o al paciente.
y acá se describen las características de la población o el problema de salud de interés. La I o también la E, en el caso de la exposición, engloba medicamentos, cirugías, políticas, programas. En pocas palabras, la exposición o intervención que se está evaluando de forma inicial. La C de comparador será esa otra intervención o la práctica común o un grupo de control que no en todas las preguntas está de forma explícita, pero podría inferirse. Es más, no todas las preguntas tienen un comparador. Y la O de outcome, que viene siendo el desenlace en salud de interés. Aquí hay otras claves para detallar información sobre pico que pueden estar visualizando, y acá vemos la situación del lugar en el cual fueron tomadas estas fotografías. En la tabla superior derecha vamos a ver algunas preguntas que nos pueden orientar para que nuestra pregunta contenga en su mayoría los elementos picos, si esto sí lo incluye, y a este acrónimo pueden agregarse unas letras al final como es la T para hablar del tipo de pregunta y otra T para el tipo de estudio. Considerar el uso de operadores booleanos que nos va a hacer nuestra búsqueda amplia, precisa y reproducible. El uso de AND busca la intersección entre un conjunto y otro. Por ejemplo, si nosotros vamos a buscar artículos sobre dieta y estilo de vida, el uso del AND nos va a recoger todos los documentos que contengan ambos términos. Esto hace que la búsqueda se reduzca y se concrete. El operador OR busca unión. Si fuéramos a buscar estilos de vida o estilos de vida en plural, seleccionamos este término para recoger todos los documentos que contengan uno o los dos términos o ambos a la vez. Esto logra amplitud en la búsqueda. Y el operador NOT busca excluir. Si requiero identificar artículos sobre dieta pero no diabetes, este será el operador de elección. Por tanto, nos devolverá todos los documentos que contengan el primer término pero no el segundo. Esto logra limitar la búsqueda. Se recomienda construir unas matrices que permitan separar la pregunta en cada uno de los elementos pico para poder comenzar con nuestra estrategia. Tomando nuestra pregunta y teniendo ya acá una población que eran los hombres adultos, una intervención específica que es la vasectomía, no hay un comparador en esta pregunta y un outcome que es el cáncer testicular, vamos a tomar esta estructura de la pregunta para identificar lo que vemos acá en el encabezado de la tabla. Entonces, lo primero será identificar los mesh. Por tanto, entraremos al mesh que es el tesauro, el Medical Health Subject Headings, en el que podremos verificar la existencia de estos mesh en nuestra estrategia de búsqueda. Vamos a comenzar entonces coloreando de forma pedagógica nuestra población, nuestra intervención y nuestro outcome. Podemos incluir también la palabra riesgo, que son palabras claves en nuestra pregunta. Entonces, vamos a comenzar con el término hombres. Sin embargo, es importante que a juicio de cada investigador podamos definir qué partes de esta pregunta, que serían las palabras clave, van a ir o cuáles podrían suprimirse. Si se sabe que la vasectomía y el riesgo de cáncer testicular ocurre en hombres, es posible que agregar el término hombres no nos dé
una, una ganancia. Sin embargo, se recomienda intentar incluyendo, dado que el proceso de búsqueda va y vuelve en la medida que se va refinando, y al final vamos a tener el mejor algoritmo de búsqueda. Por tanto, podemos hacer varios intentos y mirar cómo ganamos o no ganamos al incluir una u otra palabra. Entonces vamos a buscar, si fuera pues hombres, lo escribimos de esta manera, y aquí pues vamos a encontrar el término. Como les digo, vamos a hacer el ejercicio. Más adelante, a su juicio, podemos incluirlo o no. Siempre que esta palabra aparezca acá en negrita con su significado, es importante verificar que es la palabra que estamos buscando, y va a ser el mesh. La podemos escribir acá en nuestro matriz. Y bueno, pues primero leemos este significado y si realmente corresponde, vamos a seleccionar la palabra, si no tendremos que mirar otras palabras posibles. Aquí se generan otros términos como voice, pero creo que no es pertinente. Podríamos tomarlo en otro caso, si lo consideramos. Y acá se genera un árbol en el cual estarían todos los términos que corresponden a los diferentes niveles agregados. Podríamos explorar en ellos. Ahorita no lo haremos. Si nosotros fuéramos a buscar en español, iríamos a los DES, que serían los descriptores en ciencias de la salud, y buscaríamos en español y en portugués para ampliar nuestra búsqueda a otras bases distintas. Vamos a buscar también sinónimos o términos relacionados que nos permitan avanzar en esa amplitud de la pregunta. En el caso de hombres, pues no hay mucho aquí que términos agregar, lo vamos a dejar así como está hasta el momento. Vamos a incluir nuestro segundo término, que será vasectomía. Lo vamos a buscar nuevamente en el mesh. Es posible que se denomine así o tenga otro término distinto. Aquí aparece una definición que al leerla, pues podemos corroborar que ese es el término que estamos buscando. Vamos a él, tomamos esta palabra y la llevamos a nuestra matriz. Se recomienda mirar estos términos de entrada, dado que nos pueden ser útiles para sinónimos. Algunos de ellos pueden estar en desuso, es a juicio de quien está investigando seleccionar uno o varios que puedan permitir ampliar la búsqueda. Si fuera el caso de incluir vasectomías, lo llevamos aquí en nuestro sinónimo. Y si fuéramos a tomar alguno de estos adicionales, lo haríamos de la misma forma. Dejémoslo a manera de ejemplo en plural. No tenemos un comparador, por tanto vamos a ir al outcome, que va a ser el cáncer testicular. Entonces vamos a llevar este término que está compuesto por dos palabras para verificar, y nos aparece que mesh para esta palabra es testicular neoplasma. Leemos la definición donde vemos que sí es lo que estamos buscando. Por tanto, tomamos este término, lo llevamos al mesh, y en la parte inferior podemos identificar otros términos en singular, neoplasma testis, tumor testicular, cáncer of testis, testis cáncer, donde podremos ver que nuestra palabra testicular cáncer, que pensábamos en un principio que era nuestro mesh, pues vamos a utilizarlo como un término sinónimo. Y así con todos los otros que consideremos. A partir de allí, bueno, vamos a saltarnos el ejercicio de los DESC. Si ustedes fueran a hacer la búsqueda en español o en portugués, podrían incluirlos. Aquí la vamos a hacer exclusivamente con términos en inglés. Ahora lo que haremos es buscar de forma independiente cada uno de estos elementos pico, y vamos a tener acá nuestro algoritmo de búsqueda.
vamos a llevarnos el único término que tenemos a una nueva ventana de PubMed. Haciendo clic en avanzada, podemos borrar este historial si tenemos, para que podamos tener limpio nuestro computador en nuestra búsqueda. Entonces lo que haremos acá es pegar nuestra primera palabra, la agregamos para que descienda al query box, y en esta pestaña le damos a agregar a la historia. De allí obtenemos nuestra primera estrategia para la P. Vemos que hay un número importante de artículos que solo tienen esta palabra. Por tanto, nuestro algoritmo acá será únicamente la palabra hombres. Hacemos el mismo procedimiento con vasectomía. Lo llevamos a esta caja, le agregamos add para que la descienda a la caja de consulta. Tomamos nuestro término relacionado o sinónimo en este caso y la pegamos acá, siempre utilizando OR, por lo que comentábamos de que se busca la unión entre los conjuntos. Agregamos a la historia y vemos nuestro segundo algoritmo. Por tanto, este segundo algoritmo será el que nosotros colocaremos en esta matriz para ir organizando nuestra información. Tomamos el último, que es el desenlace, y hacemos el mismo procedimiento, siempre separándolo con OR y agregando la historia. Ya tenemos entonces 3 algoritmos o sentencias de búsqueda, pero que están separados. Ahora llega el momento de unirlos. Podemos unirlos todos en un solo paso, es decir, a la P sumarle con AN la E y a la vez sumarle la O. Sin embargo, también podemos hacerlo paso a paso para poder ir viendo con cuántos artículos vamos encontrando con la intersección. ¿Cómo podríamos comenzar? Por la población, que son hombres. Hacemos clic en estos 3 puntos y lo agregamos al query, de tal forma que él nos sube este término. Y entonces vamos para el segundo, que será la vasectomía, y le agregamos AND. Aquí él se encarga de los paréntesis y de la estructura de la búsqueda. Le agregamos a la historia, es decir, aquí estamos sumando la P más la I, y encontramos 1730 artículos. Ahora a este resultado vamos a agregarle el cáncer testicular también con el operador AND y agregamos a la historia. Hemos encontrado 41 artículos que podemos consultar haciendo clic acá. Se recomienda guardar el algoritmo final con el fin de que la búsqueda pueda ser replicable en un momento posterior o pueda ser reproducible. Sin embargo, si ustedes quieren hacer esta matriz lo más detallada posible con todas las sentencias, incluso agregando una columna al final con el número de artículos recopilados, podrían hacerlo. Aquí en adelante será todo lo que tenga que ver con el análisis del investigador. Vamos a dejar hasta acá en PubMed y vamos ahora a incorporar el uso de la inteligencia artificial, particularmente el chatbot de ChatGPT, para poder mejorar o corregir nuestro algoritmo. Vamos a abrir entonces nuestro chat y el uso particular que vamos a dar de él en esta sesión va a ser para que nos corrija o nos recomiende otros términos que puedan mejorar nuestra búsqueda que hicimos de acuerdo con los términos nuestros. A nuestro juicio podremos tomar estas recomendaciones o no. Siempre nos dejaremos guiar, pero la decisión última será nuestra. Entonces vamos a pedirle, recuerden que de acuerdo con el prompt, con la solicitud que le hagamos, asimismo él será acertado. Entonces podemos pedirle que
corrija, incorpore los términos que considere relevantes para identificar literatura científica que responda a la pregunta clínica. Le podemos pegar nuestra pregunta este es el algoritmo. Y pegamos nuestro algoritmo. A partir de aquí vamos a comenzar un diálogo con el chat y vamos a poder hacer peticiones un poco más concretas si en este caso no hemos logrado ser buenos comunicadores con él. Entonces él nos está mostrando aquí una versión mejorada. Tendríamos que compararla con la que ya teníamos para ver qué tanto nos puede mejorar esto que está acá. O también este sería la forma como quedaría ampliado. Entonces, fijémonos que él nos escribe hombres en plural y utiliza otras palabras que nosotros no tomamos de este mesh, pero que podremos revisar. Entonces, vasectomies, male sterilization, surgical contraception, y para cáncer testicular está testicular malignancy, testis tumors, testicular carcinoma, gonadal cancer, male reproductive system neoplasm. Entonces, si vemos que es pertinente, tomamos este algoritmo y podemos hacer una nueva búsqueda pegándolo directamente acá. If you understand English with subtitles. Hemos encontrado 300 resultados. Se ha ampliado la búsqueda, nos podría servir. Este es un acercamiento preliminar a lo que podría ser el uso del ChatGPT exclusivamente para este fin de corregir la sentencia de búsqueda y aumentar las palabras que nos puedan servir para mejorar esa búsqueda. También vamos a buscar en Scopus. Recuerden que de acuerdo con su universidad, Scopus, por tratarse de una base de suscripción, debemos entrar a través de las bibliotecas para poder hacer uso de esta base de datos. La búsqueda en cada base debe ser particularizada. No basta con copiar este algoritmo y pegarlo en todas las bases de datos porque ellas tienen interfaces distintas. En el caso de Scopus es bastante diferente cuando buscamos a PubMed. Aquí vamos a pedirle a ChatGPT que nos ajuste ese algoritmo que nos sugirió, que estamos de acuerdo con estas recomendaciones para utilizarlo en Scopus. Entonces, podemos pedirle ahora redacta, o más bien, obtén la sentencia de búsqueda para consultar en Scopus. Y pegamos el algoritmo. Él nos responde que, bueno, creo que le hicimos una petición un poco, nos faltó precisión. Entonces, requiero realizar la búsqueda en Scopus. Ajusta este algoritmo para buscar en esa base de datos. Bueno, él nos está mostrando este algoritmo.
Fijémonos que nos ha incluido entre comillas los términos compuestos como male sterilization, surgical contraception, ¿cierto? Podemos tomarlo, sin embargo, aquí hay algo particular que para quienes hemos buscado en Scopus, pues nos haría falta, que es detallar el título o el abstract. Sin embargo, vamos a utilizarlo tal cual como él nos lo ha suministrado. Podemos hacerle los ajustes que necesita. Nos ha encontrado 107 documentos y pues acá podría terminar nuestra primera consulta. Ahora, ¿cómo más podemos realizar? ¿Dónde o qué más podemos utilizar al chat para nuestras búsquedas? En general, como yo lo he utilizado, es tomar de esta forma, pedirle que ajuste o que particularice para cada base de datos ese algoritmo y, como lo hemos visto, copiarlo y pegarlo allí directamente. Esto en segundo momento, si queremos empezar haciendo una búsqueda por nuestra cuenta, podremos entrar a Scopus, entrar a cada una de las bases y, como ya sabemos, ingresar los términos como lo hicimos con POP. Posteriormente, podemos, a manera de apoyo de la guía, tener unas recomendaciones, así como lo hicimos con PubMed, para las otras bases de datos. Entonces, la invitación sería, de acuerdo con la base que queramos consultar, podernos apoyar de este chat para corregir nuestros algoritmos y identificar de pronto algún error que pueda haber ocurrido o una palabra que se nos haya olvidado. Esto es todo por este tutorial. En otro momento haremos unos segundos para poder descargar las bases de datos, los resultados de estas búsquedas y poder continuar con otros procesos posteriores cuando estamos realizando una búsqueda de literatura. Profesor. ¿Todo está bien?